El museo nos lleva de la mano a través de la historia regional que viene desde la antigüedad más remota, hace 250 millones de años, cuando la península estaba bajo el mar, hasta los grandes movimientos sociales del siglo XX. En este inicio de sala, que es la sala de arqueología, nos cuenta cómo a través de diversas inmersiones y emersiones marinas, la península, esta franja de tierra, fue apareciendo sobre el mar, dejando ahí toda una historia geológica que para nosotros es muy importante contarla en esta parte de la sala. Hace todo ese tiempo, a través de todos esos millones de años, se fue conformando la historia de esta península, una historia asombrosa, una historia llamativa, una historia legendaria. En esta parte de la sala se pueden ver diversas estratigrafías, unas franjas que se han colocado ahí de diversos elementos geológicos que nos dicen exactamente esta historia que nos cuentan los especialistas en las rocas. Es decir, que cuando había grandes movimientos geológicos en el mundo, en la Tierra, se empezaron a generar estos suelos marinos y empezó a formarse toda esta estratigrafía, todas estas montañas, estos suelos, que ahora encontramos los más antiguos en el desierto de Vizcaíno. Con el tiempo, la península generó una forma de vida muy especial. Hace 2 millones de años aproximadamente, habían en este suelo peninsular bosques, ríos, lagos, y en él habitaba una fauna muy especial de mamut, de tigres dientes de sable, de chitas, de camellos, caballos, llamas, cebras, lobos gigantes, y estos animales los podemos encontrar en sedimentos. Ahora los podemos rescatar, los paleontólogos hacen el rescate de estos sedimentos, y son los animales que creemos que pudieron haber encontrado los hombres que pasaron en pequeñas migraciones a través del estrecho de Bering a América y después a la Baja California. Nosotros creemos que las poblaciones, estas antiguas de la península, se empezaron a generar hace aproximadamente 12.000 años, cuando menos es la evidencia que tenemos en Isla de Cedros. Sin embargo, pertenecen a esas expediciones mongólicas que atravesaron a través de estos bajos marinos que se generaron por el calentamiento de los casquetes polares en ciertos momentos. La última glaciación se dio hace 18.000 años, entonces muy probablemente estos primeros hombres llegaron a la península hace 12.000 años. Llegaron en condiciones muy especiales, bosques, montañas. Por ejemplo, aquí en el Carrizal existían grandes aluviones que generaban las montañas y los picos congelados, que generaban lagos y ríos, donde había una fauna muy especial. El hombre de esa época era cazador, pues, de venado, de algunas especies de mamíferos, pero también, se cree, pudo haber sido cazador de mamut. Esto lo podemos reconocer nosotros en las puntas Clovis, que son unas puntas que en su base son acanaladas y que nos hablan precisamente de una cultura cazadora de mamuts. También estos hombres de la antigüedad, más remota en la península, eran cazadores de ballenas. Ellos iban a los bajos de las ensenadas y bahías para cazar ballenas, es decir, eran hombres bien adaptados, con condiciones muy especiales, que conocían muy bien el medio, que atravesaron más de 6.000 kilómetros a través de las costas del continente americano para llegar a la península y generar una nueva forma de cultura. Después, hace unos 10.000 años, el clima volvió a cambiar en el mundo, se empezaron a generar otro tipo de ambientes. Este escenario que hablábamos de bosques, lagos, empezó a desertificarse, los lagos empezaron a secarse y el hombre tuvo que adaptarse. Muchos de los animales que existían emigraron o murieron y el hombre se quedó entonces a vivir de una forma distinta. Esta
es una forma que nosotros llamamos del desierto. Los hombres del desierto en la península provienen de hace 7,000 años más o menos. Estos hombres tenían condiciones diversas, vivían en contacto permanente con los astros celestes, conociendo el ritmo y la situación de la naturaleza, con una unión de bandas, es decir, una unión de sus grupos tribales muy cercana, muy fuerte. Tenían a chamanes que eran los que dirigían al grupo, curaban las enfermedades, reconocían la situación de las estaciones, el crecimiento de las plantas, los frutos. Eran hombres que unían, unificaban y le daban cohesión a los grupos culturales de esa época. Estos habitantes antiguos de la península vivieron ahí a través de varios milenios hasta la época del contacto europeo, cuando las bandas empiezan a desaparecer. Pero ese es un cuento que contaremos después. La narrativa que hoy queremos explicar es la de estos hombres que en algún momento quedaron en este filón geológico, en este gran farallón de piedra que es la península de Baja California, y empezaron a crear una forma de vida distinta al de todas las culturas antiguas de América. Eran hombres y mujeres y niños y ancianos que reconocían perfectamente el ritmo de las estaciones, de los astros y de la vida en el suelo peninsular, en la naturaleza. Conocían la forma en que ésta se comportaba y la forma en que les producía y les generaba formas especiales de vida. En esta parte del museo podemos ver gran parte de los artefactos que ellos utilizaron. Sus armas, sus proyectiles, sus puntas de flecha de lanza que utilizaron para cazar desde roedores y aves hasta grandes mamíferos, los elementos para cortar que fueron muy importantes en la vida de los antiguos pobladores porque les permitían cortar carnes, cortar maderas, cortezas, lienzos que les permitían vivir. Otra parte del museo que es importante son los elementos votivos, los elementos ceremoniales, los elementos de adorno. Estos hombres y mujeres se vestían de una forma especial, pintaban sus cuerpos, usaban las mujeres faldellines de caracoles, pectorales, diferentes tocados en su cabello, en su cabeza, que eran formas de entender, de interpretar la vida, el mundo. Y entonces aquí podemos encontrar desde collares, pectorales, perlas acanaladas, objetos de obsequio, diferentes objetos para el uso cotidiano en la pesca, en la caza, en la recolección, desde cestas, fisgas, anzuelos, y lo más importante son las piezas de carácter votivo, es decir, las que nos representan su simbolismo, que nos hablan de sus elementos religiosos, que nos hablan de su pensamiento mágico, que nos hablan de toda su parafernalia. Por ejemplo, este es un cuchillo ceremonial encontrado por los arqueólogos, rescatados en excavaciones arqueológicas por arqueólogos en el sitio del Conchalito, aquí mismo en la ciudad de La Paz. Es una pieza increíblemente que tiene muchísimo contenido, que nos habla de toda una tradición, pero que nos habla de sus formas de adaptarse, de sus formas de entender la religión, de sus formas de entender la vida. También tenemos caracoles, un chacuaco ceremonial, que eran elementos utilizados para extraer enfermedades, para la comunicación dentro del grupo, para sus danzas, para sus rituales, principalmente para su interpretación espiritual del mundo y la adaptación a ese mundo natural. La capa de cabello, que era muy importante, aquí tenemos un fragmento de capa de cabello, pipas ceremoniales y perlas, que eran parte de la parafernalia de un chamán, el cual utilizaba para realizar todos sus rituales, pero además esta capa tenía una facultad especial. Cada una de las personas que era curada, era sacada de sus dolencias por uno de estos chamanes,
entregaba parte de su cabellera o su cabellera total a ese chamán, quien iba confeccionando una capa de cabellos, la cual ponía en su espalda. Entonces, cual más larga era la capa, mayor era la eficacia de ese chamán. Los invito a que continuemos conociendo el museo. Esta es una maqueta muy padre que fue construida para mostrar cómo era la vida. Aquí hemos creado un túnel en el cual del otro lado vamos a ver un puma. Esta es la idea, así vivían. El hombre temía cazar el puma, entonces del otro lado vamos a encontrar a un puma viéndolo fijamente. La vida de la mujer, cómo hacían su recolección, la molienda tenía incluso, y el metate, una significación también religiosa, porque de ahí nacía la vida, de ahí nacía el alimento, y por lo tanto el alimento también era divino, un elemento religioso, un elemento sagrado, que al mismo tiempo era revertido a la naturaleza y entonces le daba la fuerza para seguir viviendo, adaptándose, conociendo, comunicándose con los espacios y los entornos naturales. Igual la muerte para ellos tenía una significación totalmente religiosa. Por eso en este espacio hemos hecho todo un módulo dedicado a la muerte, donde se explica cuál era la función, por ejemplo, de hacer un entierro secundario. Casi todas las culturas del mundo tuvieron entierros secundarios, sin embargo, los de Baja California tuvieron condiciones muy especiales. Hacían la doble exequia, o sea, la doble inhumación, el doble enterramiento, para liberar a ese hombre, a esa mujer que había muerto y permitir que fuera al espacio de sus ancestros. Pero además los pintaban de rojo y de negro, tal cual lo hicieron en las pinturas rupestres. Ese es un elemento diverso, diferente. Por otro lado, otra de sus características de enterramiento es que desarticulaban los cuerpos de las personas fallecidas, los cadáveres, en pleno proceso de putrefacción. Entonces, de esta manera no tenían que violentar ni cortar, simplemente jalaban, los tejidos cedían porque estaban en pleno proceso de putrefacción, y entonces estos eran enterrados de una forma especial, a veces con las costillas arriba del cráneo, con la columna frente a la cara, diversas formas de enterrar a los muertos. En algunas ocasiones los empaquetaban en pieles de venado, y esto lo realizaban una o dos veces en este proceso de enterramiento mágico. El elemento cultural más importante de los antiguos pobladores de la península son sus pinturas rupestres. En ellas hay toda una narrativa de su forma de pensar, de su forma de sentir, de su forma precisamente de adaptarse al medio. Las más importantes de América son las pinturas de Baja California, que tienen en algunos casos, como en el Palmarito, más de 9,000 años. En otra ocasión vamos a hablar sobre las pinturas rupestres de Baja California, las cuales tendrían que ser el hilo conductor de toda la vida del hombre antiguo de la península, es decir, tendrían que ser la esencia de un museo que hable sobre el hombre antiguo de la península. Lo veremos la próxima vez.